Estamos en una situación histórica, que esta Cámara pueda discutir nada menos que este proyecto del digesto. Se ha hablado mucho, se ha dicho mucho, se ha intentado mucho, pero la realidad es que este gobierno, el de la doctora Cristina Fernández de Kirchner, es el segundo gobierno de la historia que envía al Honorable Congreso de la Nación un proyecto de ley de esta naturaleza. El primero fue Juan Perón en 1952, en el marco del segundo plan quinquenal. La ley 14.184 establecía: la legislación general será recopilada y ordenada, eliminándose las contradicciones y las disposiciones caducas o anticuadas y consolidándose su contenido por materias en forma metódica y accesible para el pueblo. El 14.184, senador. Si a usted no le molesta, sigo. Gracias. El 12 de mayo de 1955, antes de que el senador Mayán me pregunte otra cosa, la Comisión de Legislación General de la Honorable Cámara de Senadores realizó un trabajo denominado Legislación Argentina Vigente. 100 años de legislación nacional, desde 1854 a 1954. De las 14.692 leyes sancionadas, solo 979 leyes por entonces estaban vigentes, incluyendo 5 que había dictado el Congreso de Paraná. El trabajo fue aprobado, pero como tantas veces en nuestra historia, la ley del segundo plan quinquenal del gobierno de Juan Perón fue derogada por el decreto ley 356 de 1955 por la Revolución Fusiladora. 40 años tuvo que pasar para que por primera vez se volviera a hablar de la intención de un digesto, que fue una resolución, proyecto de resolución del diputado César Arias, que por supuesto no prosperó. En 1995, 2 diputados de la Unión Cívica Radical, Roberto Elía y José Gabriel Dumont, presentaron un proyecto de ley que tendría media sanción de la Cámara de Diputados, pero que no fue tratado después en la Cámara de Senadores. En 1997, recién el senador Eduardo Menem presentó un proyecto en el mismo sentido, que luego fue debatido en ambas cámaras. El 20 de mayo de 1968 se sancionó con la ley 24.967, que da origen al estudio del digesto en análisis. Establecía los principios y el procedimiento para contar con un régimen de consolidación de las leyes nacionales generales vigentes a través de la elaboración y aprobación del digesto jurídico argentino. El artículo 9 indica que el Poder Ejecutivo será el encargado de la elaboración del digesto jurídico argentino, y el artículo 10 autorizaba al Poder Ejecutivo a partir de una comisión de juristas. Permítame hacer un salto histórico, presidente, en esto. Pasaron más de 10 años hasta que quien les habla, perdón por la autorreferencia, siendo ministro de Justicia, tomara la decisión de hacer este digesto por otra vía, porque esa vía no había prosperado. La ley 24.967, sancionada en 1998, se reglamentó por el decreto 1050 del 98. El decreto terminó modificando la ley de alguna manera, porque lo que decía que mientras que la ley encomendaba la elaboración del digesto a una comisión de juristas, el decreto le encomendó a expertos, así decía, a través de un programa del BID. La verdad que no fue ni una cosa ni la otra, nunca se puso en orden. El entonces ministro Garnillo Carpo contrató a la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Así se resolvió el tema, y lo pagaría a este trabajo tan sobredimensionado e importante trabajo, el ente cooperador del Ministerio de Justicia, ACARA. Un dato relevante surgido de la auditoría: el proyecto BID sería ejecutado por la Secretaría de Asuntos Legislativos, la Dirección de Bases de Datos Jurídicos, que es la base de datos legales que depende del Ministerio de Justicia de la Nación, y la Dirección Nacional de Registro Oficial. ¿Cuánto costaba esto? $2.028.000. En aquel momento, convertibilidad peso-dólar. En el proyecto pagado por el ente participarían la Inspección General de Justicia, varias UTES generadas a tal efecto, entidades académicas y universidades. El SAIG y la Secretaría Legal y Técnica serían solo control de obra en ese caso. ¿Cuánto costaba esto? $9.976.415. 8 millones de diferencia entre uno y el otro. ¿Cuál era la trampa de esta cosa entonces? Porque algo tiene que ver, a uno le llama la atención. Contratar, decía, la realización de estudios de vigencia y consistencia jurídica de toda la legislación nacional general
y su correspondiente reglamentación que servirán de base para la elaboración del digesto argentino, digesto jurídico argentino. De esta manera se burlaba el texto de la ley y se hacía una contratación de 10 millones de dólares. En octubre del 2001, gestión del doctor Jorge de la Rúa en la Secretaría General de la Presidencia, se firma una adenda para extender los plazos. Ya se había pagado 4 millones de dólares y lo único que se había hecho era una nota pidiendo la extensión de otros 3,5 millones de dólares más. Además, modifico el compromiso de la entrega de la base de datos por el contenido de la base de datos, que no es lo mismo. Para los que conocemos un poquitito del sistema, no es lo mismo. A mi juicio, lo actuado desde un principio, y no quiero cargarle las tintas al doctor de la Rúa, que no la tiene que ver, que se comió un presente griego fenomenal. Esto es una estafa lo que sucedió, lisa y llanamente. Porque esa base de datos, la Badanac, como le dieron a llamar, que recién la pudimos conquistar en el 2010, contenía un programa Lotus que permitiría cruzar y comparar la escasa cantidad de leyes que se habían analizados en ese momento. Un espanto, presidente, un espanto. Normas sueltas, incontrastables, imposible de cruzarlas o verificarlas. Sobre el filo del plazo del vencimiento, la Facultad de Derecho hizo una entrega final. Debía ser revisada por la Comisión de Juristas. Otro espanto. La Comisión de Juristas, encargada de la tarea del digesto, operó como comisión redactora, pero sin eficacia alguna. Algunos miembros, inclusive, presentaron dictámenes parciales. Un ejemplo es el doctor Adrián Ventura, que lo leemos en el diario La Nación. Era el columnista político del momento y había sido contratado como analista del área judicial específico de este tema y temas de comunicación. Entregó el 10% de la tarea, como sucedió con la mayoría de los que fueron llamados a trabajar en este punto. 2 años sin hacer nada, no se hizo absolutamente nada. Es un tema que caía en saco roto, no les importaba, no tenía valor, no se lo ponía en el lugar que realmente correspondía. En agosto del 2005 comenzaron las renuncias. Renuncia el doctor Masnata, renuncia el doctor Luqui al área de Derecho Impositivo. 2 meses después fallece el doctor Comadira y renuncian varios, fundamentalmente por falla del material que entregaba la facultad, fundamentalmente por eso. Los juristas renunciaban porque era una labor ad honorem, venían a colaborar y encima que colaboraban veían que todo lo que estaba sucediendo del otro lado costaba una fortuna incalculable, pero de vuelta venía todo pésimo. No había una cosa que uno dijera a hombres de esta estatura de los que estamos mencionando, de Masnata, de Comadira, que fueran convocados para que se pusieran encima de un proyecto de semejante envergadura y que las conclusiones fueran las que se esperaran. No se conseguía eso, pero además costaba una fortuna igual. Detenido solamente se comprobó que se hizo el 8% del trabajo, solamente el 8% del trabajo. De todas maneras, vuelvo a insistir que la facultad ya había cobrado 8 millones de dólares al respecto, por un trabajo mínimo que exhibía faltante de texto, saltearon párrafos, faltaban incisos, artículos, anexos, errores ortográficos por doquier. Le voy a contar una perlita nada más, presidente, que este Senado tiene que conocer. La parte histórica, va de suyo, no está en soporte magnético por razones obvias. Había que digitalizarla. Había que tomar los boletines oficiales y pasarlas a soporte magnético. Esta tarea se licitó. Uno se pregunta, si está en manos de la facultad, ¿por qué no se lo dan a los alumnos? Que muchos no trabajan, se ganan unos bancos trabajando en algo tan importante como el digesto de los argentinos. La licitación la ganó la editorial La Ley. Nada que objetar a la licitación. Pero la ley la vuelve a licitar y se la adjudica a la editorial La Ley de España. Pero la filial de España la vuelve a licitar. ¿Sabe a quién se la adjudicó? A una empresa coreana. Los data entry que cargaban los boletines oficiales de los argentinos eran coreanos. Con todo el respeto que merecen los coreanos, pero conocer realmente hasta el idioma costaba. Imposible. Todo lo que se veía en este caso, de lo que se había solicitado y tanto se había pagado, estaba pendiente, siempre, muy pendiente, muy pendiente. Esta vez en serio, entonces, vuelvo a repetir, y perdón por la autorreferencia, siendo ministro, dijo yo, ¿por qué se lo tenemos que dar a terceros? ¿Cómo el Estado no es capaz de hacer esto?
Entonces yo entendí primero que el SAIG, por entonces dependía del Ministerio de Justicia, a cargo de Carlos Caramelo, un hombre que trabaja conmigo desde siempre, y un puñado de profesionales que se lo fue convocando para participar en este tema. ¿Cómo no se puede hacer? En primer lugar, quiero hacer una aclaración. Fuimos a buscar el personal calificado del Congreso, presidente. ¿Cómo obviarlo? A la Dirección de Información Parlamentaria del Congreso, ¿cómo obviarla? A la doctora Miriam Aragón, a la secretaria de una comisión en diputados, a la doctora Mabel Filomeno, al doctor Daniel Ayoroa, de la Dirección de Información Parlamentaria. Yo debo reconocer que una vez que yo dejé el ministerio, quien me siguió, que fue el doctor Julio Lac, y el secretario de Justicia, que es el doctor Julián Álvarez, ellos hicieron cargo de esto y tomaron la posta y siguieron para terminar. Y así contamos con este digesto que hoy estamos discutiendo y debatiendo en este Senado. Logramos un ordenamiento de las normas. Una comisión de juristas determinó el universo de las normas nacionales generales vigentes. El 15 de julio del 2011 el Poder Ejecutivo lo da por cerrado, lo eleva al Congreso de la Nación para su debate y comienza todo un proceso en una comisión bicameral presidida por entonces por el diputado nacional Héctor Tomás de la provincia de San Juan. Con muy buen criterio convocó a la Dirección de Información Parlamentaria para trabajar con los que saben de verdad de toda la vida. Estos son los que han estado toda la vida sumergidos en esta tarea, que pueden cometer errores como cualquier humano, pero digo, ¿quiénes conocen tanto el pasado, lo sucedido, lo acontecido, como para no poder analizarlo debidamente y evitar la menor cantidad de errores posible? Vuelvo a insistir, son humanos como todos y puede haber errores a los cuales deberemos abocarnos entre todos para que esto quede finalmente como una de las piezas más importantes en la historia jurídica de nuestro país. Comprende la legislación desde 1853 hasta el 31 de marzo del 2013. Hago expresa referencia a esta fecha, que es la que definía la ley 24967 y después el tratamiento que le vamos a dar específicamente a la legislación posterior. Son leyes dictadas por el Honorable Congreso de la Nación, son decretos leyes dictados por los gobiernos de facto, decretos ratificados por ley, DNU y decretos de contenido legislativo. ¿Qué es lo que buscamos? La compatibilización de criterios entre la técnica legislativa y los criterios jurídicos de consolidación, buscar un esquema específico donde todo entrara de la misma manera y saliera de la misma manera, de forma tal de que no tuviéramos que pensar que había en esto un gesto que no tuviera que ver con esa vocación y con ese respeto. Emitimos el dictamen el año pasado, el 8 de mayo del año pasado. Vio que siempre en esta Cámara se dice: ¿por qué se apuran? ¿Por qué sacaron el dictamen la semana pasada y lo tratamos? ¿Debiéramos mirarlo un poco más? Bueno, tiene 1 año y 13 días el dictamen de esta bicameral, habiéndose tratado en el mes de noviembre en la Cámara de Diputados. Un universo de 33.000 normas y la Dirección de Información Parlamentaria aplicó a los textos definitivos un formato uniforme: denominación alfanumérica, tipo de norma anterior y número original, fecha de sanción, promulgación, publicación y de última actualización, rama a la que se incorpora y título de la norma. Debió recurrir a muchos programas informáticos porque el entrecruzamiento es una cosa muy compleja, con lo cual se trabajó muy fuerte en el área de sistema y le hemos aportado muchos elementos para que pudieran conquistar esta tarea quienes realmente entendíamos eran los más habilitados para poder hacerlo. Para todo esto, ¿cuánto se había invertido? Nada, presidente. Son todos empleados del Estado. Nada. El objetivo, entonces, después de haber definido el entrecruzamiento de archivos, listar normativa vigente con la no vigente separada por causales. La tarea es una obra formidable, presidente, de gran trascendencia. ¿Sabe quién dijo esto? El doctor Pablo Teonelli, diputado del PRO durante el debate en la Honorable Cámara de Diputados. Es decir, quiero rescatar las voces que decían estas cosas y varias se las voy a mencionar, porque son los que realmente les interesó participar en este tema. Algunos venían siempre, otros no vinieron nunca. Los que estaban, por lo menos se llevaron la impresión de que el trabajo era impecable lo que estábamos haciendo. Estamos hablando de trabajar sobre un universo de 33.000 leyes y terminamos en 3.353 leyes. Vuelvo a repetir el número: 3.353 leyes, 1.697 de derecho positivo y 1.656, por supuesto que de derecho positivo también, pero que son las que refieren específicamente a la aprobación de tratados con otros estados soberanos. Con lo cual, ese es el punto que nos importa: 3.353 normas. Un total de 11.349 normas no vigentes, clasificadas por rama, separadas por tipo de norma y por causales de pérdida de vigencia.
derogación expresa, derogación implícita, objetivo cumplido, plazo cumplido y fusión. 16.694 normas particulares y 458 normas vetadas. Hay leyes sancionadas por el Congreso de Paraná, por el Congreso Nacional, leyes con numeración media y DNU y decretos leyes ratificados. Una rareza eso de la legislación, de la numeración media. ¿Qué quiere decir esto? En el siglo XXI, en varias oportunidades, se olvidaron de numerar la ley. Entonces, cuando se dieron cuenta que no la habían numerado, ¿dónde la metían? Y en el medio entre una y otra. No quedaba otro remedio. La única vigente es desde 1881, es un tratado de límite con Chile, que es la ley 1116 y medio. La ley 755 del 5 de octubre de 1875, que autorizaba al Poder Ejecutivo a ganar los sueldos de la Armada Nacional, tiene dos leyes entre medio, la 755 y media y la 755 3/4. Son del 6 de octubre. La primera aprobaba los sueldos de la Armada, las otras dos aprueban créditos presupuestarios para el Ministerio de Interior. Es un dato de color, pero quiero decir, a la hora de revisar cada caso por caso, conforme lo establecía la 24.967, a ese punto llegamos, a mirar cuántas cosas teníamos por revisar y no dejar absolutamente nada. El digesto es un trabajo de consolidación normativa hecho por el propio Parlamento argentino. Un sistema que va a ser dinámico, que va a permitir que cada vez que se vaya sancionando leyes se puedan exhibir y a corto plazo estar en la exhibición por parte del propio servidor que va a trabajar en este caso, como si uno buscara un Google propio, digamos, para poder entrar por cualquiera de las formas de la legislación, y que una vez o dos o tres por año, la comisión de digesto va a tener que reunirse, sacar dictamen y elevar a la consideración del Pleno para su análisis. Surgió una discusión al respecto que yo se la mencioné al senador Morales, se la mencioné a la senadora Negri y quiero mencionarla en este recinto. Dice el proyecto, después porque pasaron 1 año y 13 días, y las cosas están en la cabeza, pero a veces se van un poquitito. A propuesta del senador Guinle, que era uno de los miembros de esta comisión y con muy buen criterio, habíamos discutido qué hacíamos cuando se revisaban los 180 días, porque el digesto, una vez que esté promulgado, tarda 180 días revisando hasta que empieza a funcionar como tal. Entonces, ¿qué decía? Que lo que venga como propuesta de modificación, siempre suponiendo que estamos hablando de temas de forma, meramente de forma, lo resuelve la comisión y siguen adelante. Entonces, con muy buen criterio, el senador Morales y el senador Adolfo Rodríguez Sá hicieron el planteo y dijeron, bueno, le estamos dejando un derecho a la comisión que no corresponde, y tiene razón. El artículo 18 de la propia ley dice que todos los casos, porque es una sola vez que sucede esto, en todos los casos después, una vez por año o 2 o 3, las veces que el Congreso lo decida y haga reunir esa comisión, revisará todo lo actuado, lo eleva al Pleno y el Pleno lo vota. Entonces siempre va a tener un viso de responsabilidad legislativa por parte de los senadores y los diputados nacionales. Entonces, ¿cómo se sortea este tema? Es muy fácil, porque como yo les hablaba de que estamos hablando de legislación que va hasta el 31 de marzo del 2013, va de suyo que la vamos a estar sancionando nosotros con 14 meses de atraso. Quiere decir que tenemos ya 14 meses de atraso en el digesto, a lo cual hay que sumarle 6 meses más por los 180 días que hay que darle, con lo cual estamos entre 20 y 21 meses de atraso. Es imperioso que la comisión se reúna antes. Yo propongo dos cosas. La semana que viene, se lo decía hoy al presidente de nuestro bloque, va a haber que constituir la comisión de digesto. Hagamos una reunión acá 90 días y saquemos la primera conclusión y sacamos dictamen y la elevamos al Pleno. Y ya ahí tenemos el primer análisis de lo que podamos ir viendo, para que además el tramo que quede final sea más corto y que también, cumplidos los 180 días, se saque dictamen y se eleve al Pleno. Y nadie pueda quedar en duda, porque ¿sabe qué, presidente? Lo que estamos pretendiendo hacer con el digesto es eso, un digesto, un trabajo que le sirva a cualquier hombre o mujer de la justicia o de las leyes o del pueblo que quieran conocer específicamente lo que está sucediendo con su legislación y que puedan entrar por ese servidor de una forma muy simple a conocer lo que dice la ley específicamente de este punto. Le va a ser muy simple, no va a ser difícil, va a ser una cosa muy fácil. Y sorteamos de esta manera los dos elementos que teníamos en duda. De acá a 90 días la comisión se reunirá,
Dios mediante, acordemos con los otros bloques, sacaremos el primer dictamen de todo lo que haya sido objetado, criticado, que leyes que estén y no debieran estar, las que no debieran estar y no están, todo lo que hayamos corregido en 90 días, dictamen y va al Pleno, y en los 180 días, otra vez dictamen y va al Pleno, y ya quedamos todos con el digesto al último día de la aplicación de los 180 días y funcionando como corresponde en la forma dinámica que no debiera abandonar nunca esta situación. La aprobación de las actualizaciones por ambas cámaras importará una incorporación al digesto. Por eso es imperioso que cada vez que se saque dictamen y los dictámenes se eleven a que el Pleno lo opine, si no, no tendría ningún tipo de valor. De las normas vigentes, de las 3.353, solo 442 están reglamentadas. Decía el doctor Ernesto Martínez, diputado nacional por Córdoba, tengo entendido que del partido del senador Juez, miembro de la bicameral, un trabajador incansable para que este digesto se concretara, decía: no se tiene noticia de otro país que haya logrado sintetizar un digesto jurídico y su forma de actualización automática. La Argentina lo logrará de aprobarse el proyecto de ley contenido en el dictamen de comisión. Esto decía el senador Ernesto Martínez, a quien le hago un enorme homenaje, porque ha sido un trabajador incansable. No lo he visto faltar nunca a una sola reunión de digesto, nunca. Ha estado presente en todas con una vocación positiva, siempre empujando para que esta cosa saliera. Y quiero saludar en este caso al diputado Tomás, Daniel Tomás de San Juan, quien me antecediera en la presidencia de la Comisión Bicameral, porque es una de las personas que iba en el helicóptero con el gobernador de San Juan. Y la verdad que tengo necesidad de decir que todo el trabajo enorme que hizo hasta que yo llegara al Senado de la Nación fue importantísimo y no puede pasar desapercibido. Hay que ser justo y aclarar las cosas y ponerlas en su justo valor. Es un enorme aporte el que se hace a la seguridad jurídica, presidente. Estaremos eliminando del sistema normativo toda la hojarasca o la contaminación legislativa de cosas que no tienen valor y que a través de derogaciones tácitas o indeterminadas fueron cumpliendo su objetivo, y una vez que cumplieron su objetivo, ¿qué sentido tienen que sigan engrosando semejante nivel de legislación cuando podemos ponerlas en el justo valor que corresponde? No se ofrece certeza sobre el derecho aplicable. Quienes operan en el derecho tendrán la oportunidad de verlo, como decía, como cualquier ciudadano de a pie, que podrá entrar y verlo en el mismo momento. Se terminan las zonas grises, se terminan los amplios márgenes de interpretación. Esa cantidad de leyes es algo que comprende lo que tiene que estar, incluyendo, vuelvo a insistir, las del Congreso de Paraná. Hay una ley sin número, un decreto sin número del 29 de mayo de 1854 de la creación de la Universidad de Córdoba, que después fue ratificado por ley 88 del Congreso de Paraná. Hemos entendido nosotros que todo está comprendido. Puede pasar que haya errores, puede pasar. Creemos que hemos pasado 20 veces por los mismos lugares y que hemos pedido la misma información a 3, 4, 5 o 6 lugares distintos para que, viniendo de distintos lugares, no se contaminara y pudiéramos quedarnos con la información real que estaba cruzando. ¿Puede haber errores? Sí, presidente, puede haberlos. Pero como no hay mala fe en lo que perseguimos, vuelvo a insistir que en 90 días nadie nos va a decir al Congreso lo que tenemos que hacer, somos dueños de nuestras propias decisiones. En 90 días saquemos el primer dictamen de todo lo que se observe sobre este tema y elevémoslos al Pleno para su consideración si fuera necesario. Si no fuera necesario, estará resuelto. Y nosotros estaremos aportando a los argentinos un digesto, vuelvo a decir lo que decía el diputado Martínez, el primer país que resuelve en estos términos, no provincias, porque sé que muchas, entre otras la provincia de San Luis lo ha hecho, muchas, y Tucumán también, muchas provincias lo han hecho, pero desde el punto de vista nacional no hay ningún país que nosotros tengamos conocimiento, por lo menos, que hayan concluido con este tema. No quiero terminar sin antes decirle, presidente, que el trabajo que ha hecho la gente de la Dirección de Información Parlamentaria es superlativo, con costo cero, es el sueldo que han tenido del Estado. Con lo cual, Dios mediante, si aprobamos en el día de hoy el proyecto en cuestión, yo le voy a pedir, presidente, por la vía que corresponda, que le otorguen el premio Sarmiento a la Dirección de Información Parlamentaria porque se lo han ganado, presidente. Son una parte de la historia de los argentinos que se han empecinado en ser eficientes, en exhibir lo que puede hacer un empleado del Estado con honestidad, con seriedad y sin valerse de sus dineros, como sucedió en otras oportunidades, con los resultados que todos conocemos. Gracias, presidente.